Se terminó el torneo Apertura para Newell's, un torneo que fue quizás de menor a mayor, claramente. Se comenzó en ese partido con Talleres que perdemos 2-1 y se termina con este empate con un sabor amargo porque con muy poco, si comparamos el nivel de calidad de los planteles de Vélez y de Newell's, con un Newell's claramente inferior en cuanto a plantel, con muy poco le podíamos haber ganado. Ese gol anulado lo grité para nada. Cosa del fútbol de hoy en día, el fútbol de VAR. En mis tiempos eso, si lo cobraban ya estaba. Va, mis tiempos. Cuando no había VAR, en ese tiempo se cobraba el toque, pero bueno. Se terminó el torneo con buenas sensaciones porque te vas sin conocer la derrota. Antes del partido era 5 partidos sin perder, ahora son 6 y comenzarás el torneo clausura con esa buena racha positiva de no conocer la derrota. El Club Atlético Newell's Old Boys acaba de empatar 1-1 ante Vélez en el Amalfitani por la fecha 9 del torneo Apertura 2026, la última fecha, debido a que quedó suspendida esta fecha y se jugó como si fuera la última, en un partido de dos caras. Un partido de dos caras porque tenés el primer tiempo donde se vio un Newell errático que no podía aguantar la pelota, que hacía errores no forzados, dejar la pelota pasar y la agarraba uno de Vélez, pases cortos que no llegaban a nada o pases muy largos, pases al cartel, a lo Verón contra Inglaterra en 2002, muchas imperfecciones de los jugadores y un segundo tiempo con obviamente imperfecciones como puede haber en los partidos, pero esta vez muchísimo más preciso. Un Masanti mucho más preciso, ocasiones clarísimas, cosa que en el primer tiempo Newell's no tuvo, remates al arco y una victoria que se escapa por el gol en offside, pero que se nota que Newell's fue acomodándose en el partido y empezando a jugar cada vez mejor conforme fueron pasando los minutos. Si vamos por partes, en un primer tiempo en donde comenzó Vélez un tanto dormido o no tan metido en el partido, en el sentido de que estaba muy igualado con Newell's, no había mucha posesión de Vélez, tampoco de Club Leproso, estábamos ahí. Y lo más interesante en los primeros 15 minutos fue la lesión de Núñez. Un Núñez que minutos antes, cuando fue a cortar una pelota, se le enganchó el pie al césped y termina doblándose el tobillo. Intentó seguir en juego, pero claramente no le daba el tobillo para seguir y fue cambiado por Luciano Herrera, ya a los 15 minutos como comentaba. Una nueva lesión más. No siento que esta vez tenga algo que ver con musculatura, como venía sucediendo con las lesiones de Cabrera, de Goitea, de Salomón, de García, de Cócaro. Siento que esta vez es más mala suerte. Se sigue esta racha de siempre perder un jugador en el primer tiempo, en los primeros minutos de partido, pero esto es más mala suerte que algo muscular, porque bueno, se termina enganchando en el pie y doblándose el tobillo. Pero bueno, luego de eso, Vélez, conforme fue pasando los minutos, luego del ingreso de Herrera, empezó a sentirse más cómodo en el partido, porque aunque estaba muy parejo, incluso hubo un tramo de 5 o 7 minutos donde Newell's lo acorraló a Vélez en su área sin generar muchas situaciones. Vélez empezó a atacar. Y empezó a marcar terreno con la primera jugada, un córner desde la derecha. Sí, desde la derecha, donde le termina pegando en el tobillo de Méndez y casi entra en el primer palo hasta que Rinati mete una mano Salvador y la manda de vuelta al córner. Otra jugada donde la más clara de Vélez en ese primer tiempo, de hecho, en donde hay una gran asociación por parte de los Guillermo Barros Esqueloto, del equipo de los mellizos, donde Valdés tira un centro muy bueno para Godoy, si no me equivoco, el número 15, que le pega un poco mordido. Reinati ya se tiró en el piso pensando que la pelota iba recta, no termina yendo recta, termina como
picando y el arquero ya tirado en el piso termina metiendo una mano in extremis para sacarla al córner, que hasta incluso los jugadores de Vélez quedaron sorprendidos porque es un atajadón increíble. Está muy infravalorada ya de por sí, porque los relatores no la marcaron mucho, pero es una tajada muy difícil. Reinati ya estaba en el piso, la pelota ya estaba picando, yendo al arco, y logra desde el piso tirado completamente meter esa mano que hace que Newell's siga vivo en el partido y se mantenga el 0. Luego de eso no hubo muchas más jugadas y muchas aproximaciones de Vélez, muchos centros, muchos cabezazos o remates que se iban desviados, y un Newell's que, como dije al inicio, impreciso, no ganaba los duelos, los pases todos erráticos, sobre todo de Cócaro. Hoy Cócaro fue un horror, o sea, hoy me agarraba la cabeza cada vez que la tocaba. No ganaba una. Los pases todos cortos. Hubo una jugada en donde le dio el pase corto a Guch y termina generando una contra de Vélez que no termina en nada. Creo que en un remate para la tribuna. Pero aún así termina generando esa chance. También muy displicente para jugar. Verdaderamente no tenía ni que haber jugado de titular, sabiendo lo que hizo el Colo y lo que venía haciendo de meter 2 goles seguidos, ¿no? Si juega el que mejor está, eso quiero creer. Por momentos está claramente mejor el Colo, que te estaba respondiendo y te sigue respondiendo con goles, como se vio en el partido. Pero bueno, no pasó mucho en el primer tiempo. Se podía decir que casi fue un primer tiempo aburrido, salvo por esas intervenciones de Reinati. Incluso yo, que estoy medio cansado, tenía ganas de dormirme incluso, porque no fue un primer tiempo muy entretenido. Así que Newell's se da al entretiempo con una sensación de partido controlado, manejado, un rival absolutamente difícil, con pibes, todos pibes de todos lados. Estoy viendo acá la formación, estoy viendo a Escobar, un chico de 16, estoy viendo a Godoy, que es un chico de 20. De los que ingresaron, por ejemplo, en Vélez estaba el chico Verón, de 16 años. Entonces había muchos pibes, obviamente con la experiencia, y era un equipo muy difícil. Todos los equipos de Guillermo y Gustavo son muy difíciles siempre, desde que están en Lanús, cuando estaban en Boca y ahora en Vélez. Entonces poder controlarlos así era una buena sensación, porque le estás compitiendo bien, y más aún de local, que se hacen muy fuertes. Entonces arranca el segundo tiempo con un par de cambios que son clave en el desarrollo del partido, porque entra Matar por Guch ocupando su sector, y entra el Colo Ramírez por Cócaro, que un partido para mandárselo a las academias de fútbol y decir: ¿querés jugar de 9? Bueno, no hagas esto, porque es la verdad. Pero bueno, tampoco quiero ser muy crítico y cada vez mencionarlo, tirarle la mala, no es idea. Pero bueno, y en la primera jugada que hace Gómez Matar, ya hizo más que Guch en todo el primer tiempo, y es una pena. Porque Guch se nota que se esforzó por generar juego, como intenta hacer siempre, pero esta vez no le salió nada. Ya que en la primera jugada de Gómez Matar, cuando tiene la pelota, en vez de tirar el centro hacia el segundo palo, en donde se encontraba Massanti, termina haciendo un pase entre líneas hacia Rodrigo Herrera, que estaba en offside. La jugada termina con el banderín en alto, pero lo que importa es que intentó eso y salió bien. Entonces ya con esa jugada demostró más que Guch en todo el primer tiempo, y Newell intentaba generar peligro. Un pelotazo largo de Reinati que Mamana despeja con la cabeza para atrás, le termina quedando a Herrera, al Brujo Herrera. Quiere picársela a un arquero que mide como 1.94 a la mano fácil. Me recuerdo mucho la del Pipa en la final del mundo. No es muy parecida, pero sí el concepto de la jugada. Y cuando Newell estaba mejor, porque tampoco estaba brillando, pero estaba muy acomodado en el partido, ocurre el baldazo de agua fría, más en esta época ya está haciendo medio frío. Minuto 56. En una jugada de conexión de los jugadores de Vélez, que termina en Valdés tirándole un centro preciso, milimétrico a la cabeza a Monzón, que termina cabeceando. Reinati no pudo hacer nada. Travesaño, toca el césped cuando está obviamente detrás
de la línea, no había mucho que discutir. Después Goitea la saca, pero ya estaba adentro. Gol de Vélez. 1-0 te pones abajo. La valla más vencida de todo el campeonato. Desde que comenzamos hasta que terminamos lo fuimos. Y te daba esa sensación de partido complicadísimo. Porque si no estabas generando muchas jugadas. Prácticamente tuviste esa de Herrera, pero fue por un pifie de Mamana. Y estabas un poco mal, bueno, todo se viene cuesta arriba. Pero Newell respondió rapidísimo. Primero sacando del medio una asociación de pases de Matar para Russo que la tira al medio, que se la dan a Massanti, le pega de afuera del área y la termina agarrando el arquero Montero. Y después, minuto 56 fue el gol. Al 60, Newell responde con el empate porque una buena juntada de pases entre Russo para Matar que la abre para Massanti, que mejoró mucho a comparación del primer tiempo, pero lo quiero hablar en la puntuación y el 1-1. Le tira un pase entre líneas fenomenal para el Colo, que corre habilitado, muy inteligente no desesperarse por correr al espacio, termina quedando mano a mano con Montero, se la clava al segundo palo, gol en línea, no sé qué carajo vio, levanta la bandera, obviamente el VAR no podía anularlo porque es imposible de anular, completamente habilitado. El pie del defensor, no sé si fue Mamana o Quirós, posiblemente Quirós, termina habilitando al Colo, que mete el empate. Iluminadísimo el Colo Ramírez en estos últimos partidos. Lástima que el campeonato se termina acá porque si no podía haber seguido mojando. Porque hay dos opciones. O sigue así para el campeonato que viene o bueno, vuelve esa racha negativa. Ojalá no pase. Pero bueno, ahora que estaba afilado, que termina así el campeonato, es muy desalentador, por así decirlo. Pero bueno, empata el Colo Ramírez y de ahí cambió la dinámica del partido. Porque ahora Vélez buscaba el 2-1 mediante la posesión, el conjunto de pases, toque de andar a buscar y centros. Y Newell's buscaba dije el empate antes, el gol del 2-1. Vélez lo buscaba de esa manera y Newell's lo buscaba mediante contras. Aprovechar los espacios que dejaba Vélez porque es un equipo muy ofensivo y aprovechando individualidades de Massanti, de Herrera, del Colo Ramírez que ganó muchos duelos, de las buenas pelotas que podía dar Gómez Matar, generar peligro y así fue. Hubo una jugada de Rodrigo Herrera que termina dándole un voleazo luego de un centro que no llega a peinar el Colo, de volea roza el palo. Otra jugada individual de Herrera en donde tira un autopase dejando pasar de largo un jugador de Vélez, termina pegando al primer palo y la ataja al arquero. Vélez que también intentó con mucho centro, con muchas jugadas, pero ninguna al arco. Su más clara fue en el primer tiempo y luego el gol, pero después de ahí no pateó más. Y Newell tuvo el gol y todas las jugadas del segundo tiempo, como he estado mencionando acá. Y después de ahí iban pasando los minutos, venían los cambios, las amarillas, todas las amarillas para Newell. Regiardo tuvo una amarilla a los 12 minutos y quedó condicionado y aún así no tenía miedo que se haga expulsar, no se fue expulsado, así que estuvo muy bien. Amarillas para Herrera, para Russo, para Goitea, para todos lados. Y cualquiera podía ganar, es que esa era la sensación. Vélez lo podía ganar porque por la jerarquía y Newell por el contraataque. Y ocurre la jugada del minuto 90. Ya ni me acuerdo cómo comenzaba. Que comenzaba con un córner que termina pasado para creo que es Rodrigo Herrera, que termina dando el puntapié y el Colo Ramírez solo frente al arco porque Montero no llegó a cortar esa pelota. Termina empujándola, bien, gol de 9 en el 2-1. Era la remontada justo cuando faltaba nada para que termine, porque terminan agregando 6 minutos tras los 90. Pero estaba adelantado. Incluso notoriamente la rodilla estaba muy adelantada, no hay mucho que discutir acá. Para mí estaba claramente offside. El VAR lo corrobora el árbitro y lo termina anulando el gol. Y después de ahí no pasó mucho más. Termina el partido 1-1. Newell se despide del campeonato de la mejor manera, sin perder, con esta buena racha de 6 partidos sin conocer la derrota. Y
con un Colo Ramírez que ojalá siga así de iluminado de cara al torneo que viene, porque si está así, prepárense que tenemos al goleador del campeonato acá. Y si se le apaga la luz, volvemos a estar desesperados por buscar goles. Ahora vamos con la puntuación y el 1 por 1, que hay cosas obviamente de que hablar del partido. En el arco, Josué Reinati. Si Newell's hoy no pierde el partido y consigue un empate importantísimo, yo siempre repito, todo punto suma, más aún en esta última fecha que se dieron resultados que no nos convenían, como la victoria del Atlético Tucumán frente a River, victoria de Gimnasia de Mendoza ante Defensa y Justicia, empate de Aldo Civi, siempre es preferible que no sume puntos y demás cosas. Hoy se consigue ese punto valioso por las atajadas de Rinati en el primer tiempo. La tajada que le pega en el tobillo a Méndez y la que saca estando en el piso es fenomenal. Esa tajada tiene que estar entre las mejores del campeonato. Entre las mejores. Si algún canal de YouTube o la propia AFA hace una recopilación de las atajadas, tiene que estar esa de Reinati, porque es increíble. Es muy difícil atajar una pelota así, aun cuando la pelota venía muy pinchadita, de un rebote, que no iba tan rápida. Es difícil si estás en el piso. Algún arquero me lo tiene que confirmar. No sé si un arquero verá esto, posiblemente no, pero son difíciles. Y verdaderamente en el gol no tiene responsabilidad. Un cabezazo firme, increíble, al travesaño y adentro. No hay mucho que hacer. Le voy a dar un 8 a Reinati, muy seguro, muy firme, me gustó. Se ha hablado de que Newell debe buscar un arquero. Quizás debería hablarlo de esto en un video aparte, ya analizando lo que será el mercado de pases. Pero no lo necesita. No lo necesita. Pensá que ya Newell tiene, si no me equivoco, 5 arqueros. Tenés a Espínola, el paraguayo, que está en Barracas. Está de préstamo. Tenés a Arias, que está lesionado, pero está ahí. Barlacina, Piotti, si no me equivoco, todavía sigue estando en el club. Y Reinati. O sea, vas a traer un sexto arquero. No desparramés la plata. Está acá Reinati, que está atajando bien. Sí. Sí, está en un buen momento. No le corté las alas. Entonces, un 8 para Reinati, muy seguro. Tiene que ser el arquero claramente del siguiente campeonato. No hay mucha más vuelta que darle. Lateral derecho, Méndez. En ataque estuvo muy participativo. Y en defensa le costó mucho. Atacaron más por el sector de Russo, pero aún así hubo muchos problemas. Más que nada en el primer tiempo, donde también atacaron mucho por ahí. Masanti no en ese primer tiempo no le hizo la cobertura. Así que siempre le hacían el 2-1. Algo que le pasó a Russo, pero ya lo diré más adelante. Aún así es un muy buen partido de Méndez, que incluso minuto 85 tira mal un cambio de frente y va corriendo rápido en su posición a intentar ayudar en la defensa. Claramente un trabajo sacrificado, un 7 para Armando Méndez. Goitea. No les voy a mentir, yo el gol de Vélez no vi quién lo estaba marcando a Monzón ni nada, así que no, me parece que es Salcedo, pero la verdad no puedo quitar puntos por ese gol porque no lo vi muy bien. Ahora, para mí tuvo un partido bastante correcto. A ver, si lo comparamos contra Unión, que fue un coladero, este estuvo mucho más sólido, sacó un montón de pelotas. La de la línea, bueno, si tocaba en la línea la sacaba, pero nada. Vamos a darle un 6. Nada, Goitea no siento que haya hecho algo tan característico para tener más puntaje. Es que la verdad fue un partido muy 6 puntos, por eso le doy 6. O sea, creo que se entiende a lo que quiero llegar, aunque no me estoy explicando de la mejor manera, pido disculpas. Salcedo. Si él estaba marcando a Monzón en el gol, pues claramente le gana de cabeza, eso ya es un problema. Pero hizo muy buenos cortes, defendió muy bien, lo vi incluso más sólido que Goitea. Ahora, ¿de quién será? Quiero decir bien la oración para no quedar mal. ¿Con quién sale Salcedo? ¿Con qué chica, hija de un dirigente, está saliendo Salcedo para que siga siendo titular? Esa es mi pregunta. Yo no entiendo por qué sigue siendo titular. Está bien, lo hizo muy bien, ya les digo el puntaje. Para mí es un
Es un 7, lo sentí más sólido que Goitea, perdón. Ahora, no puede jugar siempre. No puede estar siempre jugando. O sea, no da mucha seguridad. Hoy la dio sí, pero al inicio del campeonato, si ven, no da seguridad. Cuando llegó Cuelca tampoco. Recién se empezó a afianzar en los últimos partidos cuando el equipo está en su vida. Pero en el momento que el equipo tenga una pequeña racha mala, nuevamente el Salcedo inseguro. Para mí no tiene que ser titular para el siguiente campeonato, pero posiblemente lo sea. Dudo mucho que vayan a buscar un central, teniendo en cuenta que ya volvieron a meter a Noguera en el equipo. Pero bueno, un 7 para Salcedo, lo vuelvo a recalcar por si no quedó claro. Russo, para mí el partido que más se le dificultó hasta ahora de todos los que jugó. En el segundo tiempo, no pararon de atacar por ese sector. Y en el primer tiempo también, pero estuvo más dividido con el sector de Méndez. Pero Herrera y Núñez, antes de ser sustituido, no le estaban ayudando tampoco en la cobertura. Entonces siempre quedaba 2-1. Y aún así evitaba los centros, mandándolo al córner, poniendo bien el pie, poniendo bien las manos en la espalda para que no haya duda de que no hay penal. Muy sólido, obviamente el ataque no pudo participar tanto porque estaba más ocupado defensivamente, cosa que banco. Yo prefiero mil veces más un lateral que me defienda que me lance en ataque. O sea, prefiero un Tagliafico que un Alexander Arnold, para que entiendan, por si ven mucho Europa y la selección, entenderán más o menos por lo que voy. Entonces me gustó el partido de Russo, o sea, fue muy difícil, hoy demostró un buen carácter defensivo, cosa que quería verlo y la verdad que estuvo muy bien, más contra Godoy, que es dificilísimo, Baeza, Valdés, Lanzini, hoy estuvo muy bien, así que bueno, un 7 para Jero. En el doble 5, Regiardo. Luca Amarilla Regiardo. Apodo que tiene que quedar en el canal y ojalá sea famoso este apodo para que se lo empiecen a decir, porque le queda perfecto. Amarilla todos los partidos. Obviamente eso es malo, más aún cuando es al principio, quedaste recondicionado. Como dije, tenía miedo de que termine expulsado, menos mal jugó todo el partido y no lo expulsaron. Pero un tipo absolutamente consagrado en el puesto. Barrio, metió, cortó muy bien, frenó el partido cuando había que frenar y tocó la pelota limpia a un pase sencillo. Es preferible un pase sencillo antes que una complicada. Y esto lo digo por un jugador puntual, que ya lo voy a mencionar. Hoy estuvo muy bien posicionado, estuvo muy correcto hoy Regiardo, así que un 7 para Luca. Herrera. Rodrigo Herrera. Hoy estuvo muy bien. Lo noté muy participativo, lo noté con muchas ganas. Tuvo esa volea que si le entraba era el gol del campeonato. Estuvo muy presente en defensa, muy presente en el medio, muy presente en ataque. Creo que hoy fue tranquilamente su mejor partido. Rodrigo Herrera es un jugador que a mí no me convence, no me gusta, no es de mi paladar. Pero hay que reconocer cuando hizo las cosas bien. Así que un 8. Me gustó su partido. Me pareció mejor que el de Regiardo, porque Regiardo quedó muy condicionado, entonces no pudo hacer muchas cosas. Entonces Herrera tuvo que ocupar más sector de la cancha, aunque por un momento se vio un poco invisible, pero eso es más por el cansancio, claramente, que siempre suele tener en los segundos tiempos. Massanti. Bueno, un partido de dos caras, Massanti. Un primer tiempo inexplicable de él, muy raro en él. Hubo una jugada, en la jugada de que Reinati la saca ahí tirado en el piso, comienza porque un jugador de Vélez, no, creo que es García, el lateral, le gana en velocidad a Massanti. Massanti no le pone cuerpo, no lo corre, no lo va a buscar, se queda ahí. Cuando lo pasa se queda parado. Obviamente Cueca lo recabó a pedo, incluso ahí en el comentarista lo comentó. Pero un primer tiempo muy malo. Con la pelota ayudaba, pero sin pelota, algo que yo le había marcado que era muy solidario, no lo hizo. Ahora, en el segundo tiempo, que dejó de bajar, empezó a tirarse más al medio, agarrar más la pelota y conectar con los pases, y él da la asistencia del empate. Entonces, un primer tiempo horrible que tranquilamente cualquiera lo pudo haber sacado. Si nosotros hubiéramos sido técnico Ñu, lo hubiéramos sacado, pero Cuelca confió en él y le devolvió con asistencia. Así que aprueba con lo justo. O sea, esa asistencia y el buen segundo tiempo
Sobre todo la asistencia compensa el horrible primer tiempo que hizo, un 6. Guch, qué pena. Qué pena el partido de hoy porque quedó muy en evidencia. Cuando salió y entró Matar cambió completamente la dinámica del partido. Controló los hilos, condujo, tiró pases entre líneas que nadie más veía, cosas que Guch intentó y no le salían. La jugada del gol arranca desde los pies de Mata distribuyendo la pelota. Hoy Guch, en todo su partido, que fue el primer tiempo nada más, le vi intentar 3 caños. Los 3 le salieron mal. Y yo me dije, pero me quiero matar, no le salía nada hoy. La verdad, hoy mucha mala suerte, quedó muy en evidencia, como digo. Rápido, un 3, lastimosamente, para Guch. Muchos están diciendo que Newell necesita comprar un conductor, pero yo creo que Guch tiene con qué para ser el conductor. El tema es que hay partidos así que no le sale una y me quiero matar, pero bueno. Núñez, rápido, sin puntuación, no pudo jugar nada, una lástima. Cócaro, partido para el olvido, partido para, como dije, mandar a las academias de fútbol y decir, así no se juega de 9. Quiso hacer siempre, y a esto me refiero con el pase simple, el pase complicado, el pase elegante, el pase de, mirá, es De Bruyne. Flaco, el fútbol no se tiene que ver hermoso los pases complicados. A veces lo más hermoso es el pase simple. El que hizo Regiardo, el que hizo Matar, el que hizo Herrera, el que hacía el Colo. No ganó una dividida. Los pases todos cortos. Cuando tenía la pelota, ralentizaba la jugada. Una jugada de contra en donde se la dan. Herrera se la da luego de sacarse un tipo de encima. Y en vez de rápidamente tirar el centro, devolvérsela, se queda parado 5 segundos. Y luego le da un ladrillo a Russo que termina perdiendo la pelota. Hermano, un poquito más de actitud. ¿Cómo puede ser que el Colo Ramírez en 2 segundos haya hecho más que vos? El gol del Colo es más que todo el partido de Cócaro. Y es así. Yo no entiendo por qué se puso a jugar de vuelta. Y no entiendo por qué juega con esa displicencia. Y encima después se queja. Empieza a decir, pero estoy tocando la pelota, pero estoy esto. En vez de quejarte con el árbitro porque no te cobran la falta. Jugá, papá. Hay que jugar los partidos. Un 2 para Cócaro. La verdad, el peor de la cancha, sin ningún tipo de duda. Se me hervía la sangre por cada jugada que hacía. Menos mal que, y esto es punto bueno para Cuelca, que lo cambió en el entretiempo. Una muy buena de Cuelca. Los que ingresaron, Herrera jugó prácticamente todo el partido. Estuvo muy bien, tuvo esa jugada individual. Muchas veces por no tirarla antes termina poniendo la pelota cuando Newell intenta salir de la presión y de la jugada peligrosa de Vélez. Eso es un problema, pero aún así estuvo muy bien, un 6. Gómez Matar, como dije, dejó muy en evidencia a Guch. Cambió completamente la dinámica del partido, siendo él el enganche del equipo. Un 7, la verdad, muy bien el ingreso. García, sin puntuación, prácticamente no tocó muchas pelotas. No puedo puntuarlo. Y por último, el Colo Ramírez. Gol anulado. Muy bien luchando los duelos. Controles muy buenos, devolución con los compañeros, muy solidario. Este es el Colo Ramírez que yo banco y voy a seguir bancando. Sigan criticándolo. Yo voy a estar en su barco. Estuve en su barco desde que empezó su mala racha y voy a seguir estando. Hoy el Colo Ramírez, un 8. Ese gol vale oro, teniendo en cuenta los resultados que se dieron en la parte baja de la tabla. 8 puntos para el Colo Ramírez. Y por último, Kudelka. Prácticamente copió y pegó el 11 de los últimos partidos. Acertó en los cambios, en el ingreso de Matar, en el ingreso del Colo. Acertó en dejar a Massanti y se lo devolvió con una asistencia para el Colo. Entonces hoy, la verdad, Kudelka planteó un partido muy bueno e hizo bien los cambios cuando había que hacerlos. Así que un 9 puntos para Kudelka. Estuvo muy bien y muy sólido, tanto en el 11 que planteó y sobre todo en los cambios que fueron determinantes. Incluso el comentarista dijo que los cambios fueron un antes y un después en Newell's. Así se termina el campeonato para Newell's. Habrá que pensar en el mercado de pases, en buscar refuerzos en áreas donde se necesitan. Obviamente estaré subiendo videos de jugadores que puedan llegar, que llegan, que no llegan, qué puesto necesitaría Newell's, que no. Eso se verá en los días, iré subiendo. Pero
Pero nada, se acaba el campeonato, quizá de la mejor manera. Ojalá este sea el comienzo para empezar a repuntar y no sea como lo del ciclo Fabiani, que también terminó bien y después al comienzo del segundo se fue todo abajo. Ojalá no, y esto siga con esta misma línea de subir. Hay que pensar que hay que seguir como estábamos yendo, aprovechar la pretemporada y aprovechar los mercados de pases. El mercado de pases. Así que nada, yo me despido. Like, suscríbanse, activen la campanita como les pide Medio Mundo en YouTube. Nos veremos en estos días con videos sobre la pretemporada y las posibles llegadas y salidas del club. Chao, hasta la próxima.